La victoria de Trump marca el inicio de una contrarrevolución contra el Estado profundo y la Iglesia profunda. Por primera vez después de años de locura progresista, un presidente de Estados Unidos puede llevar a cabo el programa por el cual fue elegido, restaurando aquellos principios de la ley natural que son la base de la vida civil y de una sociedad bien ordenada, escribe el arzobispo Viganò. El arzobispo Carlo Maria Viganò ha escrito una impactante carta celebrando la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, considerándola un triunfo contra la agenda globalista. Vamos a compartir con todos los amigos de Tecton esta carta del arzobispo Carlo Maria Viganò. A continuación, la carta. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La reciente toma de posesión del presidente Donald J. Trump, tras su aplastante victoria en las elecciones presidenciales, es motivo de gran esperanza para todo católico estadounidense, pero también para todos aquellos católicos de las naciones occidentales, hoy sometidas al golpe globalista, que son conscientes de la necesidad y también de la posibilidad concreta de rebelarse contra la tiranía del nuevo orden mundial, siempre con la ayuda de Dios, antes de que sea demasiado tarde. Lo que el Estado profundo impidió con el fraude electoral en 2020 se ha conseguido ahora. Por primera vez, tras años de locura progresista, un presidente de los Estados Unidos puede llevar adelante el programa para el que fue elegido, restaurando aquellos principios de la ley natural que son la base de la vida civil y de una sociedad bien ordenada. Es la revolución del sentido común, o mejor dicho, la contrarrevolución del sentido común. El conflicto de interés de los opositores de Trump. Pero si los cristianos y todas las personas de buena voluntad parecen casi respirar aliviados al ver cómo día tras día se materializan las promesas de campaña del presidente, empezando por la abolición del colectivo LGTBIQ+, y el adoctrinamiento de género en las escuelas, no debería sorprender que la elección de Donald Trump represente un auténtico desastre para muchos otros. Entre ellos hay, sin duda, personajes de conducta más que cuestionable, exponentes del lobby farmacéutico, alimentario y militar, magnates de las altas finanzas o de organismos internacionales que se han beneficiado y siguen haciéndolo en términos de poder y dinero de la ideología progresista, la Agenda 2030, el Net Zero, las pandemias, las ciudades inteligentes y la inmigración descontrolada. Individuos que nadie ha elegido y no tienen ningún derecho a interferir en el gobierno de las naciones, más allá del poder de chantaje que han adquirido sobre sus servidores y la corrupción de sus cómplices. Han creado falsas emergencias, emergencias sanitarias, emergencias bélicas, emergencias económicas, climáticas y sociales, para poder imponer sus soluciones, basadas en datos falsos. Muchos de ustedes se han dado cuenta de la incongruencia de las respuestas que los gobiernos y los organismos internacionales dieron a ciertos acontecimientos. Por ejemplo, debido a la supuesta relación causal entre el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera y el supuesto calentamiento global, falsa premisa, y la supuesta necesidad consecuente de reducir su presencia en la atmósfera, falso objetivo. Se han aplicado medidas draconianas en las naciones occidentales para reducir la emisión de CO2, falsa solución. El verdadero propósito de las emergencias. Esta aparente incoherencia se debe a un hecho que poco a poco empieza a ser comprendido por cada vez más personas. El objetivo último de todas estas llamadas emergencias es justificar la adopción de políticas sociales, económicas, alimentarias y sanitarias destinadas invariablemente
a conducir a una reducción drástica de la población mundial. Este es el objetivo declarado de los seguidores del Foro Económico Mundial de Davos, encabezado por Klaus Schwab. No importa si la población muere de cánceres inducidos por vacunas, de venenos añadidos a los alimentos o rociados desde el cielo, de sustancias nocivas liberadas en el agua, de esterilidad psicológicamente inducida por la ideología LGBTQ+, o quirúrgicamente, de transición de género, de pobreza causada por el aumento de la inflación, de guerras o de la violencia y los crímenes de los inmigrantes ilegales. El resultado final corresponde a un preciso proyecto neomalthusiano que Bill Gates y otros autodenominados filántropos persiguen como objetivo principal de sus empresas y fundaciones. No es ningún misterio que organizaciones supranacionales privadas como la ONU, la OMS, el FEM, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional responden ante una junta directiva cuyos miembros son todos partidarios convencidos del declive demográfico y de la necesidad de reemplazar la soberanía nacional por el nuevo orden mundial. Tampoco es un misterio que en el sector público existen enormes conflictos de intereses derivados de la actividad de lobby de las corporaciones multinacionales u otros organismos que interfieren en el gobierno de las naciones. Los miembros del Congreso de los Estados Unidos reciben grandes sumas de dinero de las corporaciones multinacionales a cambio de la aprobación de leyes que las benefician. Esto se aplica a las industrias militares, farmacéutica, agroalimentaria y tecnológica. Sin estas interferencias indebidas y subversivas, nunca habríamos tenido la pandemia del COVID, el temor a la gripe aviar, los autos eléctricos, las guerras en Ucrania y en Medio Oriente, la carne sintética, la harina hecha a partir de insectos y la geoingeniería. Todas estas emergencias tienen como propósito inmediato el enriquecimiento de lobbies financieros específicos que a menudo forman parte de los mismos fondos de inversión. Dos entidades subversivas. Entre las entidades que apoyan la agenda globalista por las agencias que obtienen de ella en términos de poder y dinero está el Estado profundo, formado por aquellos aparatos que se han incrustado dentro del gobierno y que determinan su acción y sus opciones políticas, independientemente del color de las diversas administraciones alternas, actuando por sus propios intereses en contra de los ciudadanos a los que deben servir. Sin embargo, también existe lo que yo mismo he llamado la Iglesia profunda, que está compuesta igualmente por exponentes de la jerarquía católica, quienes después de décadas de progresiva infiltración y ocupación han llegado a tomar el control total de la Iglesia católica, junto con Jorge Mario Bergoglio. Estas quintas columnas de la élite globalista utilizan su autoridad en beneficio de terceros, en oposición a la gloria de Dios, el honor de la Iglesia y el bien de las almas. Estas dos entidades subversivas, el Estado profundo y la Iglesia profunda, como recordé en mi primera carta abierta al presidente Trump en 2020, son imágenes especulares y complementarias. Sus miembros son traidores al servicio de poderes ilegítimos, a los que hemos visto actuar de manera coordinada durante la farsa pandemia, con el fraude verde y el tráfico de inmigrantes ilegales. Los ciudadanos estadounidenses y los fieles católicos han comprendido ahora que la grave crisis social, económica y religiosa de la nación ha sido provocada y preparada desde lejos por el golpe de estas fuerzas que subvierten la autoridad legítima, una en la esfera civil y otra en la esfera religiosa. Los estadounidenses también han llegado a comprender que existe una enorme diferencia entre el refugio que huye de la persecución
y una masa organizada de hombres adultos en edad militar trasladados de manera sistemática dentro de las fronteras nacionales, que constituyen efectivamente un contingente de soldados enemigos y una amenaza potencial para la seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos. La complicidad del Estado profundo con la Iglesia profunda. La prueba de la complicidad entre el Estado profundo y la Iglesia profunda está dado no solo por el hecho de que ambos apoyan los puntos programáticos de la Agenda 2030, porque sacan de ellos un beneficio inmediato, sino también por su mutua falta de voluntad para aceptar la realidad de que un presidente legítimamente elegido desea ahora implementar concretamente los compromisos que asumió durante su campaña electoral. Su resistencia se debe a que las iniciativas de Trump buscan acabar con la red de intereses y ganancias que han construido fraudulentamente en los últimos años. No es ningún misterio que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos nunca, y repito nunca, ha recaudado un centavo para luchar contra el aborto, sino que ha financiado con decenas de millones de dólares asociaciones que se adhieren a la campaña católica para el desarrollo humano y promueven el aborto, la contracepción y la homosexualidad. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos tampoco tiene reparos en recibir subvenciones del Departamento del Tesoro para su gestión de la inmigración ilegal, como lo prueba sus presupuestos, que son públicos. Y hay que recordar que además de fondos gubernamentales, los obispos reciben financiación de instituciones y fundaciones privadas para los mismos fines. Si en efecto, como algunos quieren hacernos creer, la jerarquía bergogliana se preocupaba verdaderamente de la salvación de las almas, de todas las almas, tanto de las almas de los ciudadanos estadounidenses como de las almas de los inmigrantes que llegan a territorio norteamericano, debería hacer lo que la Iglesia Católica ya ha emprendido con mucho éxito en el pasado: proveer a la evangelización, la conversión y la instrucción religiosa de esas almas. Pienso, por ejemplo, en San Francisca Javier Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, la primera ciudadana norteamericana en ser elevada a los honores de los altares. Su obra de asistencia a los inmigrantes, inicialmente italianos, se extendió a todos los necesitados. Construyó iglesias, jardines de infancia, escuelas, internados para alumnas, orfanatos, residencias de ancianos para mujeres laicas y religiosas, hospitales y universidades, gracias a la generosidad de los católicos. Se ha renunciado a su ejemplo de auténtico espíritu apostólico y misionero, y la cultura de la cancelación, tan en boga hoy en la Iglesia bergogliana, casi se avergüenza de la obra caritativa realizada por ella y otros santos. El lucrativo negocio de la inmigración. Lo que ocurre hoy es precisamente lo opuesto a la verdadera misión de la Iglesia. La jerarquía solo se preocupa de acaparar fondos gubernamentales para la gestión de la acogida de inmigrantes, a expensas del contribuyente, o para la prestación de tratamientos moralmente inaceptables en los llamados hospitales católicos, incluida la mutilación para la transición de género. En Estados Unidos hay cientos de instituciones nominalmente católicas que reciben dinero público para proporcionar servicios que son totalmente incompatibles con el magisterio católico. Al promover la acogida indiscriminada de los inmigrantes, los obispos demuestran que se preocupan más por las ganancias del negocio de la inmigración clandestina que por la salvación de las almas, la auténtica redención social de los más débiles o la protección del rebaño que les ha sido confiado. Y aquí es oportuno recordar a los fieles católicos que los obispos tienen ante todo una responsabilidad moral ante Dios y la Iglesia por las ovejas de su rebaño, a las que tienen el deber de proteger de los ataques de los lobos. La complicidad de tantos obispos en Estados Unidos en la crisis actual deriva de su total adhesión al globalismo, cuya alma
es intrínsecamente anticristiana y, por tanto, antirreligiosa y antihumana. Esta complicidad se expresa no solo en la promoción de la recepción indiscriminada de inmigrantes ilegales, sino también en los demás objetivos sostenibles de la Agenda 2030, entre ellos la ideología LGBTQ+, y la teoría de género. En Estados Unidos, según los datos actuales, hay más de 150 hospitales católicos que ofrecen tratamiento, es decir, mutilación genital para la transición de género. No debe sorprender a nadie que la economista estadounidense Mariana Mazzucato, miembro del Foro Económico Mundial y vinculada al Club de Roma, haya sido nombrada por Bergoglio para la Academia Pontificia para la Vida, a pesar de ser atea y proabortista. En noviembre de 2024 declaró en la reunión anual de Davos que dado que la élite no ha logrado vacunar a toda la población mundial a través de la crisis pandémica, es necesario centrarse en una estrategia menos abstracta como la crisis del agua. La administración Biden, y más en general todas las administraciones estadounidenses recientes, tanto las lideradas por demócratas como las lideradas por neoconservadores, se han distinguido por haber financiado con fondos públicos el aborto, la mutilación genital, incluso de adolescentes, la manipulación genética, la maternidad subrogada y la eutanasia. Aunque la Iglesia Católica condena sin excepción estas aberraciones, el silencio de los obispos estadounidenses ha sido ensordecedor. Esto deja en claro que no hay nada genuinamente católico en la acción pastoral de estos obispos, y que la única razón que lleva al episcopado a apoyar a un gobierno es la ventaja que puede sacar de él en términos de poder y dinero, incluso si esto significa abandonar a millones de seres humanos que han sido traídos a Estados Unidos por organizaciones criminales para luego ser explotados como esclavos en condiciones de trabajo humillantes o forzados a la prostitución, incluso de menores, al tráfico de drogas y al mercado negro de depredación de órganos. Esta masa de víctimas del cinismo de la élite pesa sobre la conciencia de muchos gobernantes y muchos obispos, y la nueva administración Trump da esperanza de que una sabia regulación del fenómeno migratorio pueda resolver en gran medida los problemas de seguridad y criminalidad que todos los ciudadanos conocen demasiado bien. La Iglesia bergogliana es cómplice del reemplazo étnico. En este contexto, es desalentador escuchar las palabras de Jorge Mario Bergoglio, quien recientemente afirmó, refiriéndose a Italia, pero hablando de todo el mundo occidental, que frente al declive demográfico, la única solución viable es la importación de inmigrantes, concretando así el reemplazo étnico teorizado por Kalergi, el paneuropeo. Esta propuesta también se refleja ampliamente en peticiones similares de las corporaciones multinacionales, que ven en la importación de inmigrantes una forma de reducir drásticamente el costo de la mano de obra en detrimento de los trabajadores nativos, aumentando aún más sus ganancias. Como podemos ver, la autoridad está ahora completamente subordinada a los dictados de la élite, como la complicidad de los grandes medios de comunicación, incluso si esto conduce a un empeoramiento de las condiciones sociales y laborales de la población. O mejor dicho, es precisamente por eso, ya que, como dije, el objetivo final de este lobby es el exterminio de una parte considerable de la raza humana. Los números hablan por sí solos. Por último, no podemos olvidar que los presupuestos de las diócesis estadounidenses, ya en gran parte comprometidos por los millones de dólares repartidos en indemnizaciones por los casos de abusos sexuales y también mermados por el abandono de un número cada vez mayor de fieles por parte de la Iglesia Católica oficial, a causa de su traición a su naturaleza y misión, tienen su principal ingreso en los fondos gubernamentales que se les dan con el fin de acoger a los inmigrantes.
junto con las organizaciones caritativas católicas, la suma recibida por la Iglesia Católica estadounidense para acoger a los inmigrantes asciende a más de 2.400 millones de dólares, una cifra exorbitante que pone de relieve al menos un grave conflicto de intereses y que no resuelve en lo más mínimo los problemas sociales que de él se derivan. Y es gravemente perjudicial para toda la Iglesia Católica tener obispos para quienes el mantenimiento del poder hace irrelevante el vínculo entre la presencia de miles de menores irregulares en suelo estadounidense y su explotación por pervertidos, pedófilos, recolectores de órganos y criminales de todo tipo. El presidente Trump y el vicepresidente Vance están demostrando que saben proteger a los pequeños de los que habla el Evangelio en Mateo 18:6, contrariamente a lo que han hecho hasta ahora los obispos estadounidenses y el propio Bergoglio. La contrarrevolución del sentido común. Las órdenes ejecutivas del presidente Trump solo pueden ser aclamadas como absolutamente apoyadas por todo católico digno de ese nombre, así como los católicos deben alabar el apoyo mostrado por el presidente y el vicepresidente a la Marcha por la Vida, a la que la administración anterior se opuso oficialmente, incluso al punto de arrastrar a quienes rezaban en silencio cerca de las clínicas de aborto. El indulto presidencial de Donald Trump a quienes habían sido encarcelados confirma una inversión de la tendencia con respecto al católico Joe Biden, así como el fin de la financiación pública a la corporación multinacional del aborto Planned Parenthood y los providenciales recortes en los desembolsos a organizaciones estadounidenses católicas que favorecen la inmigración ilegal representan un cambio radical. La afirmación de que solo hay dos sexos, en su banal obviedad, es hoy una proposición revolucionaria. Lo que el presidente Trump llama la revolución del sentido común, pero obispos, sacerdotes y monjas deploran su acción por divisiva. Pero si alguien está sembrando división, son precisamente quienes están alimentando las monstruosidades de la ideología progresista contra el mandato que han recibido de Cristo, en primer lugar Jorge Mario Bergoglio. El papel de la USCCB, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Por supuesto, no es de extrañar que los herederos de McCarrick, promovidos por Bergoglio a la cima de la Iglesia Católica en Estados Unidos, sean tan rápidos en deplorar las políticas de cancelación de leyes en favor de la ideología progresista, empezando por aquellos que negaban la complementariedad binaria de los sexos y reconocían la disforia de género incluso en menores. Su subordinación al lobby LGBTQ+, está ampliamente probada, tanto a nivel institucional como personal. Y es bien sabido, como señala el Dr. Taylor Marshall, que casi todos los obispos católicos de Estados Unidos han sido examinados y nominados por los 3 cardenales liberales anteriores en Washington, McCarrick, Well y Gregory, y luego nombrados directamente por Bergoglio. Marshall comenta acertadamente: los hombres de empresa siguen las órdenes de la empresa. Todos se deben entre sí. Estas graves desviaciones en el clero y en los obispos tendrán que ser objeto de una gran operación de remoción y de reforma a su debido tiempo, porque constituyen un elemento subversivo dentro de la estructura eclesial que es irreconciliable con la fe y la moral de la Iglesia Católica. Las propias conferencias episcopales, un órgano espurio de matriz parlamentaria que no tiene legitimidad desde un punto de vista doctrinal y canónico, representan una entidad independiente que se ha transformado en las últimas décadas en grupos de presión política por los obispos ultraprogresistas.
La propuesta de revocar el estatus de exención de impuestos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos debería, por tanto, ser ampliamente apoyada por los fieles católicos. Y, por supuesto, Bergoglio debería ser el primero en apoyar esta saludable iniciativa, ya que, después de todo, él desea una iglesia pobre para los pobres. Los católicos también tienen la posibilidad de redirigir sus ofrendas y donaciones a aquellas realidades eclesiales que permanecen fieles a la tradición y al magisterio perenne de la Iglesia católica, reteniéndolas en las diócesis cuyos obispos imponen errores doctrinales y desviaciones morales. El gobierno puede también intervenir, sin violar la libertad religiosa, para sacar a la luz y castigar severamente los escándalos y encubrimientos que no han impedido el nombramiento de ciertos prelados al frente de las diócesis más prestigiosas de América, entre ellos el recién nombrado arzobispo de Washington, Robert McElroy. Muchos obispos esperan que se haga justicia, en primer lugar, por respeto a las víctimas, hasta ahora abandonadas tanto por el poder civil como por las autoridades eclesiásticas. La retirada de la Organización Mundial de la Salud. Los católicos están absolutamente de acuerdo con Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr. en lo que respecta a la salida de los Estados Unidos de América de la Organización Mundial de la Salud, que se llevó a cabo mediante una reciente orden ejecutiva. Las políticas promovidas por esta organización privada, financiada principalmente por las compañías farmacéuticas y Bill Gates en favor de la llamada salud reproductiva y de la igualdad de género, junto con las afirmaciones sobre los supuestos derechos sexuales de los menores y las inquietantes iniciativas para despenalizar la pederastia, no pueden ser aceptadas ni siquiera financiadas por los católicos estadounidenses. Lo mismo se aplica a las políticas sanitarias globales que la OMS quisiera imponer a las naciones soberanas. La Iglesia despierta. Los católicos estadounidenses tienen derecho a exigir a sus obispos se comporten de acuerdo con el magisterio perenne de la Iglesia católica y que no presenten ningún apoyo moral o material a lo que repugna a la ley natural, incluso antes de que sea una violación de los mandamientos de Dios. Por eso, es indignante y escandaloso saber, a través del Foro de Davos, que importantes organizaciones LGBTQ+, consideran a Jorge Mario Bergoglio un valioso aliado para lograr su agenda de normalización de las perversiones sexuales. En el ámbito civil, los emisarios del Estado profundo han comprometido seriamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los gobiernos, y dependerá del presidente Trump y su administración restaurar la confianza y el respeto que los gobiernos anteriores, sean demócratas o republicanos, han socavado deliberadamente en los últimos años. De manera similar, la Iglesia profunda ha deslegitimado en gran medida la confianza de los fieles en la Iglesia católica y su jerarquía, pero no sabemos cuándo terminará la ocupación de estos herejes y pervertidos. Por esta razón, es comprensible que los católicos se sientan de alguna manera más protegidos por un presidente protestante que por su papa, que no es católico y tal vez ni siquiera cristiano. En la lucha que el presidente está liderando contra el Estado profundo y la izquierda globalista. De hecho, tienen un papa que encarna perfectamente a quien debía sustituir a Benedicto XVI, como revelan los correos electrónicos de John Podesta, publicados por Wikileaks en 2016. Y para cerrar el círculo mágico de vicios y perversiones, basta recordar que entre los colaboradores más cercanos de Podesta se encuentra Slade Sommer, detenido en 2023 por pederastia y pornografía infantil. Estamos hablando de un importante colaborador de Hillary Clinton y John Podesta, vinculado al mundo de Broadway y del cine, que había trabajado en el esfuerzo de desacreditar el infame Pizzagate
es decir, la red de viles complicidades y horrendos crímenes contra menores que gira en torno al Estado profundo internacional. ¿Cómo podemos pensar que personajes orgánicos del sistema de corrupción puedan condenar los vicios y crímenes que los involucrados en primer lugar? ¿Y cómo podemos sorprendernos de la reacción histérica de ciertos obispos y cardenales, ahora que se enfrentan a la remoción de un comedero del que se han dado continuamente un festín? La verdadera batalla comienza ahora. Es difícil predecir cómo reaccionarán estas fuerzas subversivas a la acción organizada e incisiva de la administración Trump. No obstante, es probable que los colosales intereses económicos y la red de corrupción existente conduzcan a un choque entre fuerzas opuestas e irreconciliables. En esta batalla, que San Pablo señala acertadamente como eminentemente espiritual, el papel de los católicos será decisivo, y será una batalla librada sin tapujos. Si el Estado profundo llegó al punto de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y la Iglesia profunda llegó al punto de colocar en la cátedra de Pedro a su propio emisario que encarnaría los ideales progresistas de una primavera progresista, bienvenida por el Estado profundo, es poco probable que renuncien al poder que han adquirido solo porque la mayoría de los estadounidenses ahora comprenden la amenaza que representan. De hecho, la conciencia cada vez más generalizada del golpe de Estado perpetrado por la élite globalista y el fin del sistema de censura de algunas plataformas sociales hacen inevitable esta rede rationem, rendir cuentas, y junto con el colapso de la camarilla progresista en Estados Unidos, el lobby subversivo de otras naciones también comenzará a caer como fichas de dominó, empezando por Europa. El significado de la palabra apocalipsis es desvelamiento, revelación. En estos tiempos trascendentales, las fuerzas del bien deben finalmente unirse para formar un frente común contra las fuerzas del mal, que siempre han estado organizadas y han sido muy poderosas, y los católicos deben comprender que, como enseñan las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia, al acercarse el fin de los tiempos, habrá un enfrentamiento que hará que las dos partes se muestren claramente. Esta será la verdadera revelación, como anunció a la Santísima Virgen María el profeta Simeón. He aquí que este niño está destinado a la caída y al levantamiento de muchos en Israel, y a ser señal de contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Esta revelación nos mostrará las verdaderas intenciones escondidas detrás de las emergencias y crisis planificadas engañosamente por la élite globalista y ratificadas por la Iglesia bergogliana, y nos obligará a estar de parte de Cristo o en contra de Cristo, ya que nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Y el dinero, como vemos, es verdaderamente el estiércol de Satanás, el combustible que alimenta la máquina infernal del nuevo orden mundial. La autoridad en la tierra, tanto temporal como espiritual, pertenece exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, Rey y Sumo Sacerdote. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, dijo nuestro Señor. La concede en forma vicaria a sus representantes, para que la ejerzan dentro de los límites bien definidos del bien y de la verdad. Si esta autoridad vicaria, ya sea temporal o espiritual, se ejerce contra el fin para el que fue querida por Dios, se vuelve ilegítima y nula. Por eso, ante la evidencia de la traición de quienes tienen la autoridad en la tierra, todos los católicos deben negarse a dar obediencia a quien fue el primero en desobedecer a Cristo, ni deben atribuir a la Santa Iglesia las faltas,
por horribles que sean, de sus indignos ministros. Más bien debemos orar para que el Señor guarde a sus ovejas y castigue a los lobos que se disfrazan de ovejas. Recordemos con segura esperanza las palabras del Señor. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Conclusión. Si bien es cierto que toda salvación viene en último término de Dios, esto no significa que podamos quedarnos sentados pasivamente esperando la intervención divina. No, debemos cooperar con la gracia de Dios mediante el compromiso personal, el testimonio valiente y el testimonio coherente de nuestra vida. Comencemos, pues, a hacer nuestra esta contrarrevolución del sentido común, rechazando las mentiras y los engaños de quienes pretenden subvertir los fundamentos mismos de la ley natural después de haber pisoteado la ley divina. Defendamos a la familia, a los hijos, a los débiles, custodiemos celosamente nuestra fe, la civilización construida sobre sus cimientos y las tradiciones de nuestros padres. Que la Santísima Virgen de Guadalupe, emperatriz de las Américas, extienda su manto protector sobre todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, sobre el presidente Trump y el vicepresidente Vance, y sobre todos aquellos que se niegan a retroceder ante la arrogancia de los malvados, y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Carlo María Viganò, arzobispo.